Hubo un tiempo no tan lejano en el que el cine parecía un territorio casi exclusivo de los hombres. Durante décadas, las historias más grandes, las grandes propuestas y las sillas de dirección más prestigiosas estaban ocupadas casi siempre por ellos. No porque las mujeres no quisieran contar historias, sino porque muy pocas veces se les permitía hacerlo. Y aún así siempre estuvieron ahí, dirigiendo en los márgenes, experimentando con el lenguaje cinematográfico, filmando mundos que nadie más parecía capaz de ver. Algunas revolucionaron la forma de narrar el cine, otras cambiaron géneros enteros y algunas lograron algo todavía más difícil: conquistar la industria sin renunciar a su voz. Con el tiempo, sus películas no solo ampliaron lo que el cine podía contar, también ampliaron lo que el cine podía sentir. Historias más íntimas, más incómodas, más humanas, miradas distintas que, poco a poco, fueron abriendo espacio para nuevas generaciones de directoras. Hoy, aprovechando el espíritu del 8M, vamos a recorrer 10 películas dirigidas por mujeres que dejaron una huella profunda en la historia del cine. 10 miradas distintas, 10 universos creativos y 10 películas que demostraron que cuando las mujeres toman la cámara, el cine cambia. Número 10. Cleo de 5 a 7. Agnès Varda. En 1962, el cine francés estaba viviendo uno de sus momentos más revolucionarios. Era la época de la Nouvelle Vague, un movimiento que estaba rompiendo todas las reglas del cine tradicional. Jóvenes directores salían a filmar a las calles de París, experimentaban con la narrativa y buscaban nuevas formas de mirar el mundo. Pero entre todos esos nombres, uno destacaba por algo distinto: Agnès Varda. Muchos la consideraron la verdadera madre de la Nouvelle Vague, aunque durante mucho tiempo su nombre no recibió el mismo reconocimiento que el de sus colegas masculinos. Cleo de 5 a 7 es una de las mejores pruebas de su talento. La película sigue a una joven cantante durante 2 horas de su vida mientras espera los resultados de una prueba médica que podría confirmar que tiene cáncer. Es una premisa aparentemente sencilla, pero Varda la transforma en una reflexión profunda sobre el tiempo, la identidad y la forma en que una mujer se percibe a sí misma. A medida que Cleo recorre París, algo cambia dentro de ella. Lo que empieza como una espera angustiosa se convierte en un proceso de autodescubrimiento. La cámara de Varda no la juzga ni la idealiza, simplemente la observa. Y en esa observación aparece algo revolucionario para su época: una mujer cuya experiencia emocional está completamente en el centro de la historia. Número 9. The Virgin Suicides. Sofía Coppola. A finales de los 90, Hollywood estaba lleno de cine independiente agresivo, irónico y provocador. Películas como Fight Club o American Beauty dominaban la conversación cultural. En medio de ese contexto apareció una película completamente distinta, silenciosa, melancólica y profundamente misteriosa. Era el debut como directora de Sofía Coppola. Muchos pensaban que su apellido sería siempre su mayor ventaja, por ser hija del legendario director Francis Ford Coppola, pero con The Virgin Suicides dejó claro que su sensibilidad cinematográfica era única. La película cuenta la historia de las hermanas Lisbon, 5 adolescentes que viven en un suburbio aparentemente perfecto de los años 70. La historia está narrada por los chicos del barrio que, años después, intentan reconstruir quiénes eran realmente esas chicas que siempre parecían rodeadas de misterio. Lo interesante es que Coppola nunca intenta resolver completamente ese misterio. Al contrario, la película funciona como un recuerdo fragmentado, casi como una memoria colectiva. Las hermanas Lisbon aparecen siempre filtradas por la mirada de los demás, y ahí está la idea central de la película: cómo la sociedad observa, idealiza y muchas veces malinterpreta la vida interior de las mujeres jóvenes. Con su estilo visual delicado, lleno de nostalgia y atmósferas suaves, Coppola construye una película que se convirtió con los años en una obra de culto. Número 8. American Psycho. Mary Harron. Cuando se anunció la adaptación de la polémica novela de Bret Easton Ellis, muchos pensaron que sería imposible convertirla en una película. El libro era extremadamente violento, provocador y satírico. Pero Mary Harron entendió algo que muchos otros directores no habían visto: American Psycho no era realmente una historia sobre un asesino en serie, era una sátira feroz sobre el vacío moral de la cultura corporativa de los años 80. El protagonista, Patrick Bateman, interpretado de forma inolvidable por Christian Bale, es un hombre obsesionado con las apariencias. Su vida gira en torno a restaurantes exclusivos, trajes caros, música pop cuidadosamente seleccionada y tarjetas de visita perfectamente diseñadas. Todo en su mundo está construido para impresionar a los demás, pero bajo esa superficie perfecta no hay nada, literalmente nada. Harron dirige la película con una ironía muy precisa, nunca glorifica a su protagonista, al contrario, lo expone constantemente como un personaje ridículo, atrapado en su propio narcisismo. Lo que hace que la película funcione tan bien es precisamente esa distancia crítica. Con el paso de los años, American Psycho se ha convertido en una de las sátiras más inteligentes sobre el culto al éxito y obsesión con la imagen en la cultura moderna, y resulta casi poético que una de las críticas más agudas a la masculinidad tóxica haya sido dirigida por una mujer. Número 7. Portrait of a Lady on Fire. Celine Sciamma.
Hay películas que parecen construidas a partir del silencio, películas donde cada gesto, cada mirada y cada pausa tienen más peso que un diálogo entero. Portrait of a Lady on Fire es una de esas películas. La historia nos lleva al siglo XVIII y sigue a una pintora que recibe el encargo de retratar a una joven aristócrata antes de su matrimonio. Pero hay un problema, la joven no quiere posar para el retrato, así que el artista debe observarla en secreto durante sus paseos, memorizar su rostro, sus gestos y su forma de moverse para luego pintarla de memoria. Lo que comienza como un encargo profesional termina convirtiéndose en una relación profundamente íntima entre las dos mujeres. Céline Sciamma construye la película con una sensibilidad extraordinaria, evita casi todos los clichés del cine romántico y se centra en algo mucho más esencial, la experiencia de mirar y ser mirada. Durante siglos el cine ha mostrado a las mujeres principalmente a través de la mirada masculina. Aquí ocurre lo contrario, la cámara se convierte en una extensión de la mirada de las propias protagonistas. El resultado es una historia de amor profundamente emocional, pero también una reflexión sobre el arte, el deseo y la libertad. Una película que demuestra que cambiar quién sostiene la cámara puede cambiar completamente la forma en que vemos el mundo. Número 6. The Babadook. Jennifer Kent. El cine de terror siempre ha sido un espacio curioso dentro de la historia del cine. Durante décadas fue un género dominado por directores hombres y muchas veces por historias que utilizaban a las mujeres principalmente como víctimas. Pero de vez en cuando aparece una película que cambia completamente esa dinámica. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando Jennifer Kent estrenó The Babadook. A simple vista, la película parece seguir una premisa clásica de terror. Una madre soltera vive con su hijo en una casa donde empiezan a manifestarse una presencia oscura que parece salir de un extraño libro infantil. Pero muy pronto queda claro que el verdadero corazón de la película no es el monstruo, es el duelo. La protagonista es una mujer que perdió a su marido el mismo día que nació su hijo. Desde entonces vive atrapada en una mezcla de agotamiento, tristeza y culpa que nunca ha podido procesar. Y ahí es donde Kent introduce una idea brillante. El Babadook no es simplemente una criatura sobrenatural, es una metáfora del dolor que se niega a desaparecer. Cuanto más intenta la protagonista ignorarlo, más fuerte se vuelve. Lo que hace tan poderosa a la película es la forma en que utiliza el terror para explorar emociones profundamente humanas, la maternidad, la pérdida y el miedo a no ser suficiente para quienes dependen de nosotros. Jennifer Kent convirtió una historia de monstruos en algo mucho más inquietante, porque en el fondo habla de los monstruos que llevamos dentro. Número 5. Titane. Julia Ducournau. Hay películas que simplemente cuentan una historia y luego están las que parecen dinamitar todas las reglas del cine al mismo tiempo. Titane pertenece claramente a la segunda categoría. Cuando Julia Ducournau presentó la película en el Festival de Cannes, el público no sabía bien cómo reaccionar. Algunos espectadores estaban fascinados, otros completamente desconcertados, pero cuando terminó el festival ocurrió algo histórico. Ducournau ganó la Palma de Oro, convirtiéndose en la segunda mujer en la historia en conseguir ese premio. La película sigue a Alexia, una mujer marcada desde la infancia por un accidente de coche que la dejó con una placa de titanio en el cráneo. A partir de ahí, la historia se convierte en una experiencia cinematográfica absolutamente impredecible. Titán mezcla terror corporal, drama familiar, thriller psicológico y ciencia ficción de una forma que parece desafiar cualquier clasificación. Pero bajo toda esa provocación visual hay una idea muy potente. La identidad no es algo fijo, es algo que puede transformarse, construirse y reinventarse constantemente. Ducournau filma el cuerpo humano como un territorio en cambio permanente, donde lo físico y lo emocional se mezclan de formas extrañas e inesperadas. El resultado es una película radical, incómoda y fascinante. Una de esas obras que dividen al público, pero que nadie puede olvidar fácilmente. Número 4. The Piano. Jane Campion. En 1993, una película ambientada en la Nueva Zelanda del siglo XIX sorprendió a todo el mundo en el Festival de Cannes. The Piano no era una superproducción ni una historia convencional, era una película intensa, sensual y profundamente emocional dirigida por Jane Campion. La historia sigue a Ada, una mujer escocesa que es enviada a Nueva Zelanda para casarse con un hombre al que nunca ha conocido. Ada no habla. Desde pequeña decidió comunicarse únicamente a través de su piano, el instrumento que se convierte en su única forma de expresar lo que siente. Cuando llega a su nuevo hogar, su marido considera el piano un objeto inútil y decide abandonarlo en la playa, pero ese gesto aparentemente simple desencadena una historia compleja sobre deseo, poder y libertad. Jane Campion filma la naturaleza salvaje de Nueva Zelanda como si fuera una extensión del mundo interior de su protagonista. El barro, la lluvia, el mar, todo parece reflejar la intensidad emocional que atraviesa la historia, y en el centro de todo está Ada, interpretada de forma extraordinaria por Holly Hunter.
The Piano fue un momento histórico. Jane Campion se convirtió en la primera mujer en ganar la Palma de Oro en Cannes y la película también ganó 3 premios Oscar. Pero más allá de los premios, lo que hizo especial a la película fue su forma de explorar el deseo femenino con una honestidad que rara vez se había visto en el cine hasta ese momento. Campion demostró que las historias sobre mujeres podían ser intensas, complejas y profundamente cinematográficas, y con ello abrió una puerta que muchas directoras cruzarían después. Número 3. The Hurt Locker, Kathryn Bigelow. Durante mucho tiempo existió una especie de prejuicio silencioso dentro de Hollywood, la idea de que las películas de guerra eran territorio exclusivo de los hombres. Grandes producciones, explosiones, soldados, tensión en el campo de batalla, parecía un género reservado a directores con experiencia en cine de acción. Entonces llegó Kathryn Bigelow. Y con The Hurt Locker demostró que no solo podía dirigir una película de guerra, sino que podía hacerlo con una intensidad y una precisión que pocas películas del género habían alcanzado. La historia sigue a un escuadrón especializado en desactivar bombas durante la guerra de Irak. No hay grandes discursos patrióticos ni batallas espectaculares. En lugar de eso, la película se centra en algo mucho más angustiante: la espera. El momento en que un soldado se acerca lentamente a un artefacto explosivo sabiendo que cualquier error puede ser fatal. Cada escena está construida como un ejercicio de tensión pura. El espectador respira con dificultad, como si estuviera dentro del traje antibombas junto al protagonista. Pero lo que hace especial a la película no es solo su intensidad técnica, es su mirada sobre la psicología de la guerra. Bigelow retrata a los soldados no como héroes invencibles, sino como personas atrapadas en una adicción peligrosa a la adrenalina del conflicto. En 2010 ocurrió algo histórico. Kathryn Bigelow ganó el Oscar a Mejor Dirección, convirtiéndose en la primera mujer en la historia en recibir ese premio. Y lo hizo con una película que muchos creían que una mujer jamás dirigiría. A veces el cine también sirve para derribar prejuicios. Número 2. Hamnet, Chloe Zhao. Algunas historias parecen susurradas en lugar de contadas, historias donde lo importante no ocurre en grandes momentos dramáticos, sino en pequeños gestos, silencios y miradas. Ese tipo de sensibilidad es una de las marcas más reconocibles del cine de Chloe Zhao. Hamnet se inspira en la novela de Maggie O'Farrell y nos lleva a la Inglaterra del siglo XVI para contar una historia profundamente íntima: la vida de la familia de William Shakespeare y la pérdida de su hijo Hamlet. Pero la película no es una biografía tradicional. Zhao evita el enfoque habitual centrado en el famoso dramaturgo y dirige la mirada hacia el corazón emocional de la historia: la madre del niño, Agnes. A través de ella, la película explora el duelo, el amor y la forma en que una pérdida puede transformar completamente una vida. Zhao filma la naturaleza, las casas, los paisajes y los momentos cotidianos con una delicadeza extraordinaria. Cada escena parece respirar. Lo que emerge es una historia sobre cómo el dolor puede convertirse en creación, sobre cómo algunas de las obras más poderosas del arte nacen de las emociones más difíciles de expresar. Y en ese sentido, la película conecta con una idea que atraviesa todo este recorrido. El cine también puede ser un espacio para explorar las emociones humanas con una sensibilidad distinta, una sensibilidad que durante mucho tiempo estuvo ausente en la industria. Número 1. Barbie, Greta Gerwig. Durante años la idea de hacer una película sobre Barbie parecía una apuesta imposible. Un personaje convertido en símbolo cultural, pero también en objeto de debate durante décadas. ¿Cómo se podía contar una historia sobre una muñeca tan famosa sin caer en lo superficial? La respuesta llegó cuando Greta Gerwig tomó el proyecto. En lugar de hacer una simple película comercial, Gerwig decidió convertir Barbie en algo mucho más interesante: una reflexión sobre la identidad, las expectativas sociales y lo que significa crecer dentro de un mundo lleno de reglas invisibles. La película comienza en Barbieland, un universo aparentemente perfecto donde todo funciona como un sueño de plástico, pero cuando Barbie empieza a experimentar dudas existenciales, pensamientos sobre la muerte, imperfecciones, preguntas incómodas, su mundo empieza a resquebrajarse. Ese viaje la lleva al mundo real, donde descubre algo inesperado: que las expectativas sobre lo que una mujer debe ser siguen siendo tan contradictorias como siempre. Con humor, inteligencia y una enorme conciencia cultural, Gerwig construye una película que funciona a varios niveles al mismo tiempo. Es divertida, colorida, llena de referencias pop, pero también contiene una reflexión sorprendentemente profunda sobre cómo se construyen las identidades en la sociedad moderna. Y lo más interesante es que consiguió hacerlo dentro de una superproducción de Hollywood que terminó convirtiéndose en uno de los mayores fenómenos culturales del cine reciente. Durante más de un siglo, el cine ha sido una de las formas más poderosas de contar historias que moldean nuestra forma de ver el mundo, de entender a los demás y de entendernos a nosotros mismos. Durante mucho tiempo, muchas de esas historias se contaron desde una perspectiva muy limitada, pero poco a poco nuevas voces empezaron a abrirse paso. Directoras como Agnès Varda, Jane Campion, Kathryn Bigelow o Greta Gerwig demostraron que el cine no cambia solo con nuevas tecnologías o nuevos efectos especiales, cambia cuando cambian
las miradas dentro de la cámara. Hoy hay cada vez más mujeres dirigiendo, escribiendo y produciendo películas en todo el mundo, y eso significa algo muy importante: más historias, más perspectivas y un cine mucho más rico. Porque al final, el cine siempre ha sido una ventana para mirar la experiencia humana, y cuanto más diversa sea esa mirada, más interesante será lo que veamos en la pantalla. Gracias por ver este vídeo y nos vemos el domingo que viene con un nuevo top. Agur.